Amén. Saludos hermanos esta mañana con la paz del Señor. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en este lugar. Y yo le agradezco a Dios porque, aunque era una noche que parecía que no iba a terminar, no, que largas, llovía. Pero se puede sentir la presencia de Dios, del abrigo que Dios da a sus hijos.
y abrir nuestros ojos en la mañana y el día está, no soleado, ¿no? Pero está escampado, los campos han sido regados. Muchas veces podemos nosotros decir, no, está solo lloviendo, qué duro que ha llovido, pero tal vez nosotros nos sentimos, nos estorbe la lluvia, pero hay gente a veces que está rogando, Señor, manda lluvia, porque las plantitas están muriendo, porque está seco los terrenos. Por eso debemos decir, gracias Señor, porque tú tienes el control de todo. Nosotros no podemos hacer que llueva o que no llueva, ¿no? Ni en nuestra casa podemos hacer eso. Ponemos un techo y igual toca soportar la lluvia que cae. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de estar reunidos en este lugar para alabar y bendecir su nombre. Estamos pocos, pero gracias a Dios sabemos que Él está en este lugar. Yo quiero en este día meditar con ustedes en una palabra que está en el libro de Marcos. Capítulo 14. Está en el capítulo 14, versículos 66 a 72 y el 15 del 6 hasta 20. Bueno, estos dos temas. Hay dos personajes ahí que vamos a ir viendo. Marcos capítulo 14, la última parte del versículo 66 dice, Pedro niega a Jesús, y en el capítulo 15 del versículo 6 dice, Jesús sentenciado a muerte. Amén. Vamos a leer del 66 al 72, ¿ya? Dice así, cada uno me ayuda leyendo, ¿verdad? Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús del Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Amén? Vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor amado, en este día te damos gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos exaltarte, Señor. La alabanza y la adoración es tuya, Padre. Recíbela, mi Dios amado. Pon, Señor amado, en cada una de nuestras bocas alabanza cada día, adoración, Señor, cada día. Queremos en este día pedirte, Señor, que a través de la palabra tú seas enseñándonos, que tú seas hablándonos y que podamos aprender de ella, que podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que han venido. Gracias, Señor, porque han dedicado esta mañana para ti. Pido, Señor, que tú los seas recompensando, Señor, que seas ayudando, levantando, guardando. Por aquellos que no han podido venir, te pedimos, Señor, ten misericordia y permite, Padre, que juntos podamos alabarte nuevamente en este lugar, podamos adorar tu nombre, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 15, más adelantito, donde está el versículo 6, dice, hay otro pasaje que dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes.
Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Hasta ahí. Aquí tenemos dos personajes. ¿Quiénes nomás? Pedro. Jesús, Barrabás. Ya, y Barrabás. Vamos a Jesús ahí. Eso está cerca. Bueno, hay otro, hay Pilato, la criada, Jesús. Pero queremos basarnos, este día quiero meditar con ustedes acerca de estas dos personas, Pedro y Barrabás. ¿Con quién ustedes se identifican? ¿Con quién usted se identificaría? Vamos a ver la vida un poco para ver, ¿ya? Saquémosle un poco. Ahorita les pregunto, pero no tenían una base. Vamos a sacar un poco. Barrabás estaba preso porque había cometido homicidio en una revuelta, dice. El homicidio se castigaba con muerte. El haber matado, él tenía que morir. Barrabás estaba preso y aún no era juzgado. Él tenía que morir. Él había cometido un homicidio, había quitado la vida a una persona y él tenía que morir. Entonces estaba preso esperando su juicio. No se habla nada de él, se habla que era un hombre de la calle. Según algunas personas era un hombre que no tenía ni familia, era un hombre que venía de la pobreza, era pobre, era un hombre que no tenía mucho que perder, ¿no? Por eso andaba metido con malos compañeros, con malas cosas andando. Vemos que muchas veces podemos ver, y yo cuando estaba en el colegio me acuerdo, decían: vamos a hacer protestas contra el gobierno, van a marchar. En verdad los jóvenes salían por no tener clases. Esa era la verdad más. La excusa era que las protestas porque subieron los precios, pero nomás era no tener clases. Y se salía, y yo me acuerdo que nos llevaban a todos ahí marchando por la ciudad. Nos ponían, y llegamos generalmente al puente 5 de junio, al puente de la Maltería que es ahora, a cerrar la vía, es lo que ellos hacían. Mi papá me decía siempre: no estarás ahí lanzando piedras, no estarás ahí con esos revoltosos. Del colegio nos sacaban, entonces los que dirigían no dejaban que nadie se escape en el camino, aunque algunos lo lograban. Y yo generalmente lo que hacía, me iba con ellos, llegábamos al punto y me iba a la casa. Ya cuando llegaban hasta donde empezaban a ocuparse en prender las llantas y todo, ya no se fijaban tanto quién estaba. Y de ahí luego ya la policía llegaba, la policía lanzaba gas y todo, y unos corrían por un lado, otros por otro lado. Causaban un poco de desmanes por ahí y al fin desaparecían todos. Eso es lo que hacían. Habían unos que rompían los semáforos, rompían vidrios de las casas, de los carros, lanzaban piedras, lanzaban palos, lanzaban piedras a la policía, les devolvían el gas que lanzaban. Aparentemente protestaban por algo, según ellos justo. Pero vemos que muchas veces nosotros estamos en esa posición. Hay veces, y hay un dicho, ¿no?, que dice que quien con lobos se junta, ¿qué quiere decir? Que no se le pegan las costumbres de los de lado, con quien se junta, ¿no es cierto? Cuando usted se junta en la iglesia con alguien que ora, que lee la Biblia, que busca de Dios, ¿qué sucede en su vida? También le da la gana, también le da el deseo de hacer eso, ¿no es cierto? Usted se junta con alguien que no quiere saber de Dios, que no quiere oír de Dios, ¿de poco usted también se va enfriando? ¿De poco usted también va perdiendo ese deseo de oír de Dios? Hay una ley que llaman ley del equilibrio. Es una ley, se cumple. Cuando ponen a una persona, alguien que tiene desarrollado algún talento, supongamos un futbolista ya,
y juega con uno que no le importa, que no te desarrolló nada. Dice que hay una ley que va a ir haciendo que se iguale. Inicialmente se nota una diferencia, pero después de un tiempo, cuando permanece ahí, terminan igualando. El uno sube y el otro baja. Y es algo que sí sucede, es una ley. Entonces, ¿qué quiero decir? Barrabás era un hombre que había crecido en la calle, que no tenía educación, tal vez no tenía los medios. En una revuelta dice que cometió homicidio y estuvo preso. Y estaba sentenciado, prácticamente la sentencia para él era muerte. Estaba preso. El otro personaje que se mencionó el día de hoy se llama Pedro. Pedro era un hombre, estaba viendo, ¿no? En ese tiempo se puede considerar de clase media, porque tenía sus propios barcos, sus propias redes, eran pescadores. Los pescados no era solo para ellos, sino era para venderlos también. ¿No es cierto? Entonces Pedro, una clase media, no era alguien que estaba con sus padres, sus hermanos, tenía la familia. Era un hombre que su vida había pasado tal vez sin tantas necesidades como las que había pasado Barrabás. Estamos viendo las diferencias. Barrabás, un hombre que actuó por impulso y mató a alguien. Pedro también era un hombre impulsivo. No era, según lo que le indica la Biblia, dice que una vez que se llenó la red de peces, cuando sacaron, Pedro aló la red y movió esa red con 153 peces. Entonces no era un flaquito de bilucho, ¿no? Era fuerte también. Estamos viendo todas las características de estos dos personajes. Y de ahí llegamos al punto donde se unen. Vemos que hay una diferencia al inicio. El uno era en la calle, era pobre, y el otro era una clase media, estaba acomodado, no le faltaba para la comida. Pero llegan a un punto donde igualan. Los dos tuvieron un momento de prueba. Los dos pecaron. ¿Sí o no? Pedro pecó. Negar al Señor, ¿qué creen ustedes que es? Pecó. Aunque al comienzo él dijo, no Señor, ¿cómo vas a creer? Yo por ti me muero, a mí que me crucifiquen al lado tuyo, yo jamás te voy a dejar, dijo. Acto seguido estaba diciendo, vino una criada, dice aquí en la palabra, vino una empleada, ¿no? Una muchacha que todavía jovencita, vino y le hizo frente a Pedro, aquel hombre fuerte, aquel hombre que tal vez tenía hasta, seguramente era machista, porque en ese tiempo el machismo era bárbaro. Y una criada le hizo frente y le dijo, tú también estabas con ellos. Y ahí se le salió la debilidad de Pedro. Ahí él no se dio cuenta que quien le acusaba no le dijo, pero tú eres una empleada, ¿quién vale más? ¿A quién le van a creer más? ¿A una empleada, una sierva ahí o a una persona que muchos me conocen? Cuando la criada le acusó a Pedro, no, yo no le conozco. ¿Cómo respondió? A ver, ¿cuándo estaba acá arriba? Él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió y el gallo cantó. Después de la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Y él negó otra vez. Y cuando le dijeron otra vez, él llegó hasta a jurar. Te juro que yo no sé, no le conozco. Que es lo que nos sale muchas veces, ¿no? Cuando una persona está mintiendo, busca por todos los medios tratar de convencer a los otros de que no es así. Y vemos a mucha gente, te juro por mi papá, por mi mamá, juran por todo lo que sea. Te juro por mis hijos, te juro por... Y a veces uno ya, este está mintiendo, es mentira. Eso es lo que estaba pasando Pedro. Llegó a poner una distancia entre él y Dios. Barrabás, al haber asesinado a una persona, también era un pecador. Pero aquí estos dos personajes nos dan una lección, nos enseñan que Jesucristo vino a darnos salvación sin importar
cuál sea nuestro estado. No vino a ver quién pecó más o quién pecó menos. No vino a ver quién nació en una casa favorecido con bienes, con comida, o quién no. El Señor Jesucristo, en el caso de Barrabás, vemos claramente cómo se cumplió lo que el Señor venía a hacer. ¿Qué hizo el Señor? Tomó el lugar de Barrabás. ¿Quién se quedó en vez de él? Jesús. Porque el pueblo decía, suéltale, suéltale. ¿Ustedes creen que eso pasó por coincidencia? No. Desde ahí se mostraba el amor de Dios, el trabajo, lo que Dios venía a hacer. Barrabás estaba condenado a la muerte, condenado a morir. Y el Señor Jesucristo vino y tomó su lugar. Ahora Barrabás era libre. Barrabás salió libre de la cárcel y ya no era culpable de nada. Eso es lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Nos dio la libertad cuando éramos culpables. Cuando nuestro castigo era muerte, vino el Señor y hizo que podamos ser salvos. Que quedemos limpios de toda culpa. Y Él ocupó nuestro lugar. Eso pasó con Barrabás. Ahora viene Pedro, un hombre, como digo, impulsivo, que en ese momento, en un momento de dificultad, cayó. Porque vemos un tiempito atrásito, cuando le vinieron a retener a Jesús, ¿qué hizo Pedro? En el jardín. Sacó una daga y rácate la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y estaba rodeado de soldados y tanta cosa, ¿no? Entonces no era un cobarde tampoco. Pero llegó un momento de su vida cuando una criada le dijo, tú estabas con ellos, y le dio miedo. Y empezó a mentir y hasta a jurar que él no sabía nada, que no sabía de qué le hablaban y que él no le conocía al Señor. Entonces podemos estar en los pies de él. Primero, en los pies de Barrabás ya estuvimos. Podríamos decir al comienzo, ¿con quién se identifica? Yo le voy a decir, con los dos. Porque yo era un pecador y tenía como sentencia la muerte. Porque esa es la palabra de Dios que dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces muchos dirán, pero yo no he matado a nadie. Pero sí hemos pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Hemos fallado delante del Señor. Para que una persona pueda acceder al perdón, primero tiene que reconocer que es un pecador. ¿No es cierto? Hay mucha gente que dice, no, yo no soy pecador. ¿Por qué? Si yo no causo daño a nadie, ayudo a las demás personas, soy buena gente. Y tal vez algunos llegan un poco más allá, pueden decir, sí, yo tal vez en algunas cosas me equivoco, pero yo soy bueno, yo ayudo a los demás, yo no causo daño a nadie. Si alguien le hice daño, yo le pedí perdón y le devolví lo que le causé daño. Pero no quieren saber nada de Dios. Así como Pedro Santo, no, yo no le conozco. Yo ayudo aquí a mis hermanos, ayudo a la gente y ya, no quiero saber más. Y ahí entra un grupo de personas, muchas veces vemos, ¿no?, en las publicaciones, dice, no lleves tu ofrenda, tu diezmo a la iglesia, dale a los pobres, dice. Yo no tengo problema que hagan eso, yo no tengo problema. Pero se supone que si somos un cuerpo, en mi pensamiento, ¿no? Se supone que si somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, mi mano no coge solito dentro del bolsillo y regala por ahí las cosas, ¿sí? Mi cabeza sabe, mi otra mano sabe, todo yo sé lo que estamos haciendo. Ahora dirán, no, con eso el hermano está pidiendo, como siempre les he dicho, esto es muy voluntario. Dejamos aparte lo que es la ofrenda, el diezmo, es muy voluntario, nadie está obligado a dar. Porque el Señor a cada uno, dice Pablo, les decía, ¿no?, cada uno dé conforme ha propuesto en su corazón y según haya sido prosperado. Si usted no ha sido prosperado, pues no da, ¿no es cierto? Si usted no ha recibido, no da. Yo qué le puedo decir, o sea, que vaya a pedir fiado. Hay mucha gente que sí lo hace, en muchas iglesias le obligan a la persona, no, el que debe, el que venda esto, es un error. Porque la persona llega a pensar que porque Dios tiene derecho a ser salvo.
Llega a confundir que puede comprar la salvación. Y eso no es así. Entonces la persona tiene que tener claro ese mensaje de Pablo, decir, cada uno dé conforme propuso en su corazón y conforme el Señor le haya prosperado. Y que cuando dice, cuando uno da para el Señor no es deudor de nadie. ¿No es cierto? Me estaba saliendo el tema. Entonces decía, Pedro estaba con el Señor y de pronto se alejó del Señor, puso una barrera, yo no le conozco, yo no sé del Señor. La actitud que ponen mucha gente o muchas personas pueden tener con respecto al Señor. No, yo al Señor no le conozco, yo ayudo a mi prójimo, yo doy para ellos, les ayudo y listo. Pero no quieren saber nada del Señor. ¿Podrán ser salvos? Porque en la Biblia también nos dice que la salvación es por gracia. Barrabás, ¿qué hizo para merecer la salvación? No cuenta una palabra, ni siquiera le tomaron en cuenta, ¿verdad? Salvarse de la muerte que estaba lista para él, sin haber dicho una palabra, sin haber pedido. No es que dijo, escribí una carta a Pilato que tenga la bondad de perdonarme. No, él estaba en la cárcel esperando que tal vez vengan los soldados y le lleven a crucificarle a él. Pero de pronto viene el soldado y ¿sabe qué, Barrabás? Te fuiste, eres libre. Me quedo sorprendido, ¿no? Sin haber hecho nada. Así mismo el Señor hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios. No, dice, porque Él nos amó primero. No es que nosotros primero le hemos amado a Él. Él nos amó primero, Él entregó su vida primero. Barrabás estaba ahí preso, no hizo nada, ni siquiera participó. El pueblo, a Dios así le plació hacer. De pronto llega el soldado, Barrabás, eres libre. Y lo que cometí, nada, perdonado, olvidado, no debes nada, ándate. Otra persona va en tu lugar. Eso el Señor hizo por nosotros. Pedro, que era un hombre impulsivo, llegó un momento en que también su debilidad apareció, como puede aparecer en cada uno de nosotros. Pero hay una diferencia entre Pedro y otras personas. Ejemplo, Judas. Cuando Pedro escuchó que el gallo cantó otra vez, se acordó lo que el Señor le dijo. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro? Dice que lloró amargamente. Cuando una persona llora por haber hecho algo, ¿qué significa? Le duele, está arrepentido. ¿No es cierto? Es necesario que usted y yo, por eso, cuando viene el Señor, nos arrepintamos de lo que hemos hecho. Cuando usted viene al Señor y dice, Señor, yo te acepto como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados. Pero el arrepentirse no es solo una palabra, no es solamente algo así simple, no es algo solamente de decir, sino es un hecho de que en la persona debe suceder algo. Cuando usted se arrepiente, pongamos, usted está yendo de aquí y se va al centro, y aquí en la esquina se arrepiente, ¿qué significa? Supongamos usted dice, ya vengo, voy al centro, y se va, sale de la puerta y se va a llegar a la esquina y se arrepiente. ¿Qué usted va a hacer? Se regresa, ¿no es cierto? Ya no va ni un paso más. Se arrepintió porque hizo frío, porque llovió, porque 1000 razones. Lo mismo sucede en la vida. Si yo estoy cometiendo pecados, si yo estoy diciendo algo que sé que a Dios no le agrada y me arrepiento, ¿qué significa? Dejo de hacer, actúo diferente, cambio mi manera de pensar. Ya no voy a hacer lo que estaba haciendo. No voy a terminar de hacer lo que empecé. ¿No es cierto? Eso es arrepentirse. Entonces uno viene al Señor. Pedro, ¿qué hizo? Se arrepintió, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque le dolía en su corazón. Que sabía, le he fallado al Maestro, le he fallado al Señor, le fallé al Señor. Aunque después de haberle dicho, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, después yo le negué, mentí, le aparté de mí, le dije que ni siquiera le conozco, aquel que me lavó los pies, aquel que me ha dado la salvación. Eso es lo que a Pedro le dolía. Es lo que a Pedro le hacía sentir mal. El saber que lo que él había dicho, lo que él estaba diciendo, lo que él estaba pasando, había puesto una separación con el Señor. Eso debe pasar en nuestras vidas cuando muchas veces tropezamos. Cuando usted está en algún momento de su vida, usted por alguna razón, he dicho algunas veces, no somos perfectos, tenemos fallas, tenemos dificultades.
Nuestro cuerpo, nuestra carne muchas veces tiene debilidades. Pero cuando usted por A o B cayó en algo, y usted se da cuenta y reacciona y dice, no, le estoy fallando al Señor, es necesario volver a Él, con lágrimas muchas veces. ¿Por qué? Porque usted sabe que ha ofendido, porque ha faltado al Señor. Porque sabe que lo que el Señor ha hecho por usted, usted está siendo ingrato. ¿No es cierto? Porque el Señor nos dio la salvación, nos sacó del pecado, nos sacó de donde estábamos para que seamos diferentes, pero nosotros luego vamos y nuevamente nos enlodamos. Entonces, Pedro se arrepintió. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Se levantó, vendió al Señor por 30 monedas de plata, le entregó, el Señor le habló, inclusive dijo, así entregas a tu maestro, le dio un beso en la mejilla. Y hasta el día de hoy es considerado como el maestro de la traición, Judas. No hay muchas personas que se llamen Judas. No he conocido yo al menos. Puede que alguien por ahí sí le puso. Tal vez no estaba muy contento con su hijo. Pero todos sabemos, ¿no? Si escuchamos Judas, se viene ¿qué? Traición a la cabeza. Este hombre, ¿qué hizo? Le vendió al Señor, era más importante para él el dinero. Y aún así él tuvo la oportunidad de poder arrepentirse, pero no lo hizo. Se fue y se colgó. Muchas personas actúan, y a veces actuamos de esa manera. También no nos colgamos, pero ¿qué hacemos? Nos apartamos de Dios. Es que yo no puedo vivir como cristiano porque no, ya cada vez que voy a la iglesia me va mal, o cada vez que voy a esto así, no, ya mejor me voy. Se apartan de Dios, se alejan de Dios, se separan de Dios. Pues que nosotros debemos ser, no seamos como Judas, no en la traición, sino en la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. Desde el inicio el hombre ha sido así, somos así. Cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Aquí, Señor, me escondí porque tuve miedo, es que estaba desnudo. ¿Y cómo supiste que estabas desnudo? ¿Qué pasó? No, es que de aquí la mujer que tú me pusiste a mi lado me vino a dar de comer la fruta que tú dijiste que no como. Mujer, ¿qué pasó, Eva? Es que la serpiente me engañó y comí. No hay una palabra, no vemos una palabra que diga Adán y Eva, que Señor, te fallamos, perdón. Qué difícil es para el ser humano hacer eso. Qué difícil. Aún sabiendo que está mal, se nos hace difícil pedir perdón. ¿Sí o no? Peor cuando la otra persona tiene la culpa y yo no tengo la culpa. ¿Cómo así voy a pedir yo perdón? Que sí, yo también tengo mis sentimientos, ¿no es cierto? Yo también tengo mis razones. Eso es lo que a veces decimos y dicen algunas personas. Pero cuando una persona viene al Señor, cuando alguien viene al Señor, se transforma su vida. Puede ser el hombre más necio, el hombre más duro, el hombre más corazón de piedra. Cuando viene al Señor, dice la palabra que Él transforma el corazón de la persona en un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que se puede arrepentir. Eso es lo que hizo Pedro. Un hombre que era recio, que era duro, que hace un tiempo sacó una cuchilla y cortó la oreja y no le importaba lo que pasaba. Ahora estaba llorando y delante del Señor, Señor, perdóname. Porque sabía, y es lo que debemos saber nosotros, que tenemos un Dios que es misericordioso, que tiene misericordia en nuestras vidas y que muchas veces no nos da lo que nos merecemos, es tener misericordia. Sino que tiene gracia para nosotros, nos da un regalo, nos perdona sin ningún costo. Entonces es necesario ir aprendiendo esto de la palabra. Que es necesario que nosotros vayamos conociendo a ese Dios. A veces nos olvidamos, y esos son temas prácticamente básicos del cristianismo. ¿No es cierto? Es lo que lo primero debe saber la persona cuando viene al Señor. Que no se debe pecar, que si se peca usted puede volver al Señor y pedirle perdón por su vida, por lo que pasó. Pero a veces nos olvidamos. Y sale lo que les dije hace un momentito, el ser humano, que es difícil de pedir perdón. Difícil reconocer sus fallas, difícil reconocer sus errores. A veces pensamos, no, es que yo estoy en lo correcto y yo no voy a ceder. Es que Él me ofendió y yo no voy a ir a hablar. Por eso el Señor, cuando dejó en su palabra, ¿qué dice el Señor? Orad por los que les maldicen. Ya le da como una orden directa. ¿No es cierto?
Amen a sus enemigos. Ya no está dando una opción porque sabe que el ser humano no lo hace por su propia voluntad. Entonces tenemos que obligarnos, tenemos que a la carne obligarle a cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el resultado de eso es para bien de nuestras vidas. Porque eso es lo que al Señor le agrada. Nosotros debemos vivir para agradar al Señor, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir, debemos agradarle al Señor. Aquí, donde sea. Mucha gente se sigue pensando, es que no puedo perdonar lo que me hizo. Pues si se sigue demorando, va a llegar un momento en que la oportunidad se va a terminar. Si se sigue demorando, va a llegar un momento en que ya no va a haber oportunidad para despedirse, oportunidad para pedir perdón. En cuanto a este tema, a veces, como digo, es difícil para el ser humano, porque somos difíciles de poder aceptar que hemos fallado, o que debemos perdonar. Yo les invito para que cada vez que usted pase por un momento difícil, duro de su vida, traiga a su mente este pasaje de hoy y diga, a ver, a mí el Señor me perdonó sin haber hecho ninguna acción, me dio la salvación. Y ahora tal vez le he fallado al Señor y tengo dos opciones. ¿Me arrepiento y vuelvo al Señor? ¿O me quedo separado del Señor? Eso debe tener siempre en su cabeza. Me arrepiento, me regreso al Señor, como Pedro, con lágrimas, con todo el dolor en su vida. Justo venía en el camino escuchando y hablaba un hermano y decía, uno tiene que humillarse delante del Señor. Y ahí él decía, no hay una oración, Señor, humíllame, ayúdame a ser más humilde en el cielo. Es una acción que viene de dentro de la persona. Porque cuando uno viene humillado delante del Señor, dice, el Señor no lo rechaza, lo dice una palabra de Dios en Salmo. Dice que Él al corazón altivo lo mira de lejos, pero al que viene humilde, dice, al que se humilla delante de Él, Él lo recibe. También decía este hermano que muchos confunden la humildad con pobreza o con decir, no, yo pobrecito, no tengo, soy enfermito, o esto o aquello, así, no tengo que comer, no tengo ropa que poner, no tengo dónde vivir. Eso no es humillarse, eso no es humildad. Decía, la humildad es pensar menos en mí y pensar más en el otro. Eso es. Ese era el mensaje que venía en el radio, no sé si escuchó. No es lo que él decía. Justo coincidido, ha llegado aquí este momento. La humildad es pensar menos en mí. Puedo tener muchos bienes o pocos bienes, pero pensar más en el otro es ser humilde. La palabra de Dios también nos dice que ninguno tenga como menos a los demás, sino al contrario, que debemos nosotros debemos considerarnos menores a los demás. Pero es que yo ya soy ingeniero, ¿y cómo voy a considerarme menor que tal persona que ni siquiera ha estudiado el colegio? Qué difícil sale esa parte. Sobre todo si le conocen a otra persona, no, si él ni sabe, él no ha estudiado, yo cómo voy a ser menor que él, yo sé más que él. Eso es lo que sale del ser humano, naturalito sale eso, sin forzar. Ya se para el lado, oye, ¿qué haces tú? Nada, yo trabajo sin menospreciar a nadie, ¿no? Yo trabajo cargando en el salto. Ya le empezamos a ver así. ¿No es cierto? Que es algo natural del ser humano. Sale el orgullo, el yo. Pero cuando una persona tiene a Dios en su vida, cuando Dios ha venido y ha hecho un cambio en su corazón, cuando Dios ha venido y ha cambiado su vida, cuando la persona reconoce que los bienes, que los estudios, que la clase social, que el dinero no le hacen más, porque la persona dice, yo soy un pecador tal y como él es. Tal vez esa persona que trabaja cargando, limpiando zapatos, esa persona que tiene trabajos humildes, tal vez esa persona tiene a Cristo y están viviendo mejor que aquel que tiene dinero y que tiene muchos bienes. Muchos de ellos conocen al Señor. Muchos de ellos viven una vida cristiana. Tienen una relación con Dios. Tal vez antes de salir a trabajar van orando y pidiendo al Señor por ese día.
Y tal vez terminan el día cansados, lastimados, tal vez sus manos, sus pies lastimados, pero contentos del trabajo cumplido y diciendo, Señor, gracias por lo que tengo. Y a veces habrá personas con todo el dinero, con todas las comodidades, tal vez se tomaron, hoy me tomo el día, hoy no voy a trabajar, se pasa en su casa descansando, llega la noche y no puede dormir por las preocupaciones. Eso sucede muchas veces. Entonces, si el Señor nos ha bendecido con algo más, si el Señor nos ha dado algún bien, nos ha dado alguna cosa más que a otra persona, no es para que le vayamos a decir, mira, yo soy más que tú. Y no es para que puedan decir, gracias, Señor, por lo que tengo. Y con esto yo quiero servirte mejor. Con lo que tú me has dado, yo quiero hacer algo mejor por los demás. Ah, es que yo tengo conocimiento, listo, ¿cómo lo va a aplicar para ayudar a la otra persona? Yo tengo un carro, ¿qué está haciendo usted para ayudar a la otra persona? Es que yo tengo una casa, qué bueno. ¿Cómo está usted ayudando a otra persona que no tiene una? Porque el Señor, cuando usted venga a la presencia de Dios, he leído por ahí no hace tiempo, el Señor no le va a preguntar cuántos carros tuviste, cuántos metros cuadrados tenía tu casa, qué títulos obtuviste. Esa no va a ser la pregunta del Señor. Cuando la persona se muere, al fin y al cabo no se va llevando absolutamente nada. Muchas veces queda para que los hijos se peleen, para que las familias estén en peleas, en juicios por años. Por eso es necesario que usted y yo busquemos lo más importante para nuestras vidas y para nuestras familias. Que cuando nos vayamos de este mundo, y el Señor así lo permite o así lo hace, cuando nos vayamos de este mundo, el recuerdo que tengan las otras personas sea, esa persona que se fue era un hijo de Dios. Amaba a Dios y amaba al prójimo. Y todo lo que el Señor le ha bendecido, compartía con los demás. Cuando una persona comparte, ayer con mi esposa estábamos con una señora que nos ayuda, y la señora daba un testimonio, ella no es cristiana. Pues sin embargo ella le daba un testimonio y decía, en medio de lo que yo le escuché, decía que por el día había un señorcito que siempre está ahí y que le dijo al hijo, siempre van a darle unos centavitos. Ella no tiene, ella trabaja lavando, limpiando, haciendo ganas diarias. Sin embargo dice que se propuso darle a un señor de centavitos, siempre que pasa y le ve le dan centavitos, 10 centavitos. Y ella se sentía contenta y dice, y un día me encontré $20. Así dice, me encontré 20. Y ya tuve para comprarle los zapatos de mi hijo. ¿Cuánto más nosotros como cristianos podemos decir, Señor? Si yo tengo $20 y el hermano no tiene nada, compartirle. Ah, es que voy a comer un helado. Bueno, partimos el helado y nos comemos. Eso es tener a Dios en el corazón. Me como medio pan. Si yo tengo un pancito y el otro no tiene, parto medio pancito, nos comemos medio pan. Es tener a Dios en su corazón. Saber que todo lo que usted tiene, el Señor le ha dado. Y cuando usted da, cuando usted comparte, cuando usted no retiene, el Señor tampoco retiene la bendición para su vida. El Señor abre puertas. Rato menos pensado, por ahí llega alguien, vea hermano, tenga, esto tenía para usted. Vea, aquí la familia le trae una fruta, le trae un pan, le trae esto. Gracias, Señor. Dice en la palabra de Dios que, dice, los pajaritos del campo ellos no trabajan, no siembran, ¿no? Pues sin embargo, no, como yo siempre les digo, no he visto pájaros pidiendo caridad para sobrevivir. No he visto una paloma ahí muriéndose de hambre en la esquina porque no tiene que comer. No están andando. Encuentran su comida. Por ahí asoma alguien y les lanza maíz en el parque. Por ahí asoma alguien y está por ahí las plantillas, van y comen. No sé, bueno. Y el Señor dice, ustedes valen mucho más que esos pajaritos, y cómo no voy a tener yo cuidado de ustedes. Pero muchas veces ponemos como excusa lo que pasa. El no buscar de Dios, no, el que tengo que trabajar. Pero estamos dejando de lado algo importante, que es recibir la bendición, la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces yo quiero animarles para que cada día en nuestra vida tengamos presente estos pasajes y a estos personajes. Yo me identifico con Barrabás porque el Señor ocupó mi lugar. Yo tenía que haber muerto, pero Él ocupó mi lugar. Me puedo identificar con Pedro, no con Judas, no por la traición, como le dije, sino para decir, Señor, cuando me equivoque, que pueda reconocer inmediatamente y pedir perdón y volver al Señor. Y Señor, yo sé que tú me perdonas. Tener esa confianza de decir, Señor, gracias porque tú me perdonas. Aunque me tropiezo, aunque me caigo, me perdonas. Perdóname. Y arrepentirnos, volvernos, cambiar de nuestro pensamiento.
Ay, es que hay algo que no puedo dejar, Señor, ayúdame a dejarlo. El Señor entiende la oración de su hijo. El Señor dice que Él prueba permitirá que la prueba venga, pero hasta cuando se pueda resistir. Ahora si la persona dice, no, es que yo me fui ahí a la discoteca para resistir al pecado. Muchos buscan la excusa. Es que me fui para resistir al pecado. Son excusas que lo único que hacen es alejarnos más de Dios, que lo único que hacen es mejor permanecer apartados del Señor. Es necesario entonces buscar más de Dios. Yo les animo para que busquemos del Señor cada día. Y ahora, Señor, ayúdame a ser como Pedro, reconocer. Si en algo me equivoco, enseguida. El rey David, cuando se equivocó, ¿qué hizo? Hay un pasaje. Vemos que David es el ejemplo claro de lo que pasa cuando una persona peca, falla delante del Señor y se demora en regresar. David conoció a Betsabé, pecaron, acto seguido David mandó a traer al marido, le mandó con una carta, él se fue y se murió. Aparentemente David dijo, no pasó nada, ¿no? Se murió en la guerra, le mataron ahí. Pero había alguien que estaba viendo todo lo que él había hecho. Y cuando vino el profeta Natán a David, le dijo, David, le contó una historieta ahí de las ovejas, y David, como siempre, muy, muy justo, se enojó. No, ¿cómo va a ser posible que ese hombre se robe la ovejita, ese millonario se robe la ovejita de la familia pobre? Oye, David, ¿eres tú? Ahí cayó en cuenta. Y en un salmo, David reconoce y dice, mis huesos se secaron mientras oculté mi pecado, mientras escondí mi pecado, dice, mis huesos se secaron, tenía un dolor, tenía un malestar, y a veces vivimos de esa manera. A veces pecamos contra el Señor, a veces hacemos algo que no es, y sabemos que está mal, pero como nadie más sabe, pensamos que hasta ahí está bien, ¿no? Pero el Señor nos demuestra que Él está pendiente siempre de lo que nosotros estamos haciendo. Él está pendiente siempre. Tenemos 54. Entonces, el Señor está pendiente siempre. David decía esta declaración, la cual nosotros debemos tener siempre. Es mejor volvernos al Señor, pedir perdón al Señor inmediatamente, lo más rápido. Porque mientras más tiempo estamos alejados del Señor, mientras más tiempo estamos manteniéndonos para no quedar mal, para no fallar, mientras más tiempo pasa, nuestra vida espiritual sigue muriendo. Nuestras oraciones no van a llegar al cielo, son estorbadas, como dice en la palabra. Entonces yo les animo para que busquemos de Dios, tengamos presente a estos personajes. No como para decir, me sé de memoria, no hace falta saber de memoria, lo que hace falta es aplicar lo que uno de ellos hicieron. Reconocer que el Señor tomó nuestro lugar y saber que tenemos una oportunidad si nos humillamos y volvemos al Señor. Amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir su palabra. Gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. La iglesia, en verdad, por ese tiempo que hemos pasado sin asistir, en verdad, tal vez estaremos pensando, bueno, nadie más se ha sumado. Ha pasado más de un año y no tenemos ni una persona nueva. Y a veces eso como que desanima, ¿no? También, causa desánimo. Decir, bueno, que la iglesia parece que no crece, parece que no hay ánimo. Pero necesitamos entre nosotros empezar a trabajar nosotros. Necesitamos empezar a hacer que nuestra vida espiritual empiece a caminar. Tal vez hemos dejado de leer un poco la Biblia, tal vez hemos dejado de orar, tal vez las reuniones, ya no teníamos reuniones, ahora se hace más difícil. Pero ahora es cuando necesitamos, los que estamos, unirnos en oración, unirnos en pedir al Señor, Señor, ahora si esta iglesia necesita levantarse, Señor, necesitamos que esta iglesia, no van a pedir cientos, Señor, trae llena la iglesia, ¿no? Señor, que se sienta tu presencia, eso es lo importante. Si está 1, 2, 3, 4, si estamos como hoy día, 2, 4, 5, 6. Estamos los 6, que los 6 podamos decir, Señor, gracias porque el día de hoy ha sido de bendición para nuestras vidas. Porque hemos sido bendecidos, hemos tenido palabra, hemos podido cantar y hemos podido sentir la presencia de Dios.
Es lo importante. Que cuando usted salga de este lugar, usted no diga, chuta, 2 horas que más lo que pasé, yo hubiese hecho el almuerzo. ¿Sí? 2 horas. Que no sea eso una pérdida, que no sea una pérdida de tiempo, sino que sea para cada uno de nosotros una bendición. Gracias, Señor, porque lo que aprendí hoy día, esa palabra, tal vez algún rato ya la oyeron, tal vez algún rato alguien ya les dijo. Pero pues, gracias por recordarme algo tan maravilloso, que tú tomaste mi lugar y cómo debo vivir cada día. Amén. Manda a quedar de pie. Por favor. No sigo predicando. Van a dar gracias a Dios por su palabra. Yo quiero que cada uno pueda hacer un análisis de su vida. Pueda decirle, Señor, yo no quiero, ¿cómo decir? Ser como Judas o demorarme como David cuando en algo falla. Señor, inmediatamente ayúdame a reconocer, así como Pedro, el gallo cantó y ese rato Pedro se fue en lágrimas. Pero los otros dirían, ¿y ese loco qué le pasa? Está emocionado. Imagínense, está viendo ahí, le están acusando. No, yo no le conozco, yo les juro, yo no sé nada. Suena, por ahí canta un gallo y se pone a llorar. Su vida fue quebrantada. Si el Señor, hazme a mí así sensible, que cuando algo falle, enseguida mi corazón, mi mente se pongan alerta, decir, no está haciendo bien, no estamos actuando bien, ¿no es cierto? No nos queremos, porque si nos podemos demorar, podemos terminar como Judas, apartados de Dios y para siempre. Mando. Señor Dios amado, en esta mañana yo quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por la oportunidad que nos das de aprender, porque tú nos hablas a través de ella y nos enseñas lo importante que es para nuestras vidas el estar delante de ti. Pedimos perdón si en algo te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque nuestras fallas, nuestras debilidades muchas veces no permiten, Señor, que podamos tener una relación contigo, que estemos bien contigo. A veces, Señor, hemos menospreciado la salvación que tú nos has dado. A veces hemos menospreciado a las personas que están a nuestro alrededor. Y pues te pedimos, Señor, que nos perdones y nos ayudes a ser más cada día como tú. Queremos conocerte más, queremos vivir más para ti, queremos vivir entregados a ti, Señor, sabiendo que tú eres el Dios de nuestras vidas, que la salvación que tú nos has dado fue gratuita, fue, Señor amado, sin ser merecedores, que tú nos amaste primero, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que han venido en este día. Y te pido por aquellos que no pueden venir, por aquellos que están en sus hogares, Señor, por aquellos que están tristes, por aquellos que están apartados, enojados. Te pido en este día, ten misericordia, Señor. Permite que puedan reconocer sus fallas, sus errores. Permite que puedan reconocer que necesitan de ti como Salvador. Te doy gracias por la vida, Señor amado, de aquellas personas que algún día, Señor amado, tal vez les ofendimos y al día de hoy nos han perdonado. Gracias, Señor. Ven que tú les bendigas. Si hay alguien por ahí que todavía no nos ha perdonado algo, tal vez algo les hicimos, Señor, tal vez algunas cosas les ofendimos y todavía tienen algo contra nosotros, Señor, pon gracia en nuestras vidas, que podamos hablarles, que podamos, Señor, llegar ante ellos y que tú puedas tocar sus corazones y puedan perdonarnos también, Señor, y que puedan vivir en paz, con esa paz que tú nos das. Yo te doy gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por el perdón que tú nos das. Gracias. Gracias por suplir las necesidades. Gracias por mantenernos, Señor, cada día conforme a tu voluntad. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén.